Buenos días, la Iglesia Atlanta les da la bienvenida aquí a un culto más que nos regala el Señor y aquí estamos obedeciendo al Señor. Vamos a hacer una oración, nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor Padre bendito, gracias Señor mío nuevamente, Señor Padre bendito, por darnos la oportunidad de despertar, Señor Padre bendito, de poder ver a nuestros seres queridos, Señor mío, por darnos un alimento, Señor mío, por darnos ese gozo, Señor Padre bendito, de venir a tu iglesia, Señor mío, a aprender, a alimentar el Espíritu, Padre bendito, que nos has regalado, Señor mío. En esta mañana, Señor, te doy gracias y te agradezco, Padre, por las personas que estamos aquí presentes, Señor mío, que nos cuides, nos protejas, que nos des entendimiento, Señor mío, que no haya ni una distracción, Señor Padre bendito, más que vengamos a escuchar tu palabra, Señor mío. Te quiero pedir por el culto, Padre bendito, por las alabanzas, Señor mío, que todo sea para gloria y honra tuya, Señor mío. También, Padre bendito, dale sabiduría al pastor, Señor, para que pongas palabras tú, Señor mío, en él, para que pueda explicarnos tu palabra, Señor mío. Que tú seas quien dirija, Señor mío, este momento, este culto, Señor mío. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor mío. Amén. Amén. Nos toca leer Proverbios 22. Pueden irlo buscando de favor. Proverbios 22. Amén. Comenzamos, hermanos. Yo leo los dones y ustedes los pares. Y dice la palabra del Señor. Aquí. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te has hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia,
para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que enviaron. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Todos, hermanos, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los que los de baja condición. Amén, amén, amén. Aquí hay uno que había yo visto. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Gracias a Dios somos afortunados porque Dios siempre nos está avisando, ¿verdad? Siempre hay algo que nos dice, por ahí no, que a veces somos necios, bueno, es diferente, pero siempre es... No, y el proverbio que dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de corrección la alejará de él. O sea, aunque sean niños, ya traen la necedad, pero sí. La Biblia era de corregirlos desde temprana edad. Sí, si los queremos, como Dios nos ama, nos disciplina. Sí, exactamente. ¿Verdad? Amén, amén. Bueno, vamos con los cantos, vamos con las alabanzas con Leti y Pati, de favor. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, para aquellos
hacen la paz. Amén. Este canto que hicimos es Santiago 3, versículos 18 al 20. Y hace un contraste entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, ¿sí? Y la descripción que da la sabiduría humana es que es diabólica. En cambio, la sabiduría que es de lo alto, pues ahí están las características. El siguiente canto es Efesios 3, 20, 21. Que habla que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. A veces le pides uno a Dios y te manda 10, ¿verdad? Así es el Señor. ¿Quién es ese poder? El Espíritu Santo. Quiero estar en Jesús.
eres tú, santo eres tú, Señor Jesús. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, Señor Jesús. Amén. ¿Qué tan grande puede ser el amor de Dios? Hay la posibilidad de que Dios nos pueda amar más. Ya no nos puede amar más, ni puede amarnos menos. Simplemente Dios es amor. Este canto se llama así: cuán profundo es tu amor, incomprensible realmente para nosotros. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Rey de los cielos, más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste Dios por mí, te humillaste Dios por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es
y Amén. continuar con este estudio de 1 Corintios capítulo 2. Es capítulo, si le eché una leidita, está medio complicadón, ¿verdad? Estaba diciendo ahorita Armandito, como que no le entendí muy bien. Digo, pues yo también estuve luchando toda la semana con el texto, así que Dios espero nos ayude. Pero lo que sí vamos a aprender hoy, dos grandes verdades, ¿sí? Dos grandes verdades que tienen que ver con lo que estaba pasando en Corinto. El problema es cuando le damos importancia a las cosas que el mundo le da importancia. La primera verdad que vamos a aprender hoy. Y la segunda verdad que vamos a aprender hoy es que nadie es capaz de entender el Evangelio, nadie, nobody, no one, nadie, a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Vamos a aprender eso hoy. Así que, ¿se acuerdan de las leyes de la enseñanza? La sexta ley, que es la ley ¿de cuál era la ley? La ley del repaso, sí. Eso se lo aprendí al buen Carballosa, la ley del repaso. Siempre es bueno dar un repaso de lo que hemos estado viendo. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido avanzando para no perdernos en el camino. Miren, ¿ya vieron mi apuntador láser que encontré yo? Primero vamos a ver dónde estaba ubicado Corinto. Todo este mapa es Europa, ¿sí? Esta parte de aquí es Grecia. Corinto dijimos que estaba ¿en dónde? En Grecia. Bueno, hay un acercamiento ahí de Grecia. Esto es Grecia, desde Macedonia para acá. Ahora fíjense, este pequeño istmo, aquí exactamente está Corinto. Entonces, dejen hacerle un acercamiento más para que puedan ubicar. Miren, ¿por qué era importante Corinto? Por su posición geográfica. Miren, toda esta parte de aquí es Grecia y toda esta parte de acá es Grecia. Ok, están unidos por este pequeño istmo, ¿sí? Ahí está Corinto. Entonces, este es importante porque de ir de norte a sur tenían que pasar por aquí a fuerza. Los que de sur a norte querían ir tenían que pasar por Corinto. ¿Sí ven ahí ustedes? Sí. Tenían que pasar por aquí. Ahora, la navegación. Los barcos, en lugar de rodear todo esto, ¿sí? Era muy peligroso. Entonces, ¿qué hacían? Lo mismo que hacen en el canal de Panamá. Aquí llegaba el barco, transportaban las mercancías por carretera y de acá salía el otro barco, ¿sí? Y se ahorraban toda esta vueltísima. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? La importancia que tenía Corinto, una de las ciudades más importantes aquí. Pero era una ciudad altamente comercial, pero también que era altamente inmoral. Dijimos que ahí en Corinto estaba el templo de la diosa Venus, donde había 1000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas, sagradas entre comillas. Entonces, era una ciudad muy inmoral, tenían muchos adeptos. Los corintios eran muy dados a eso. Hasta había un dicho que decía, vivir a lo corintio era vivir en desenfreno sexual. O decía, ya te estás corintianizando, que si cada día estás más pervertido sexualmente, ¿no? Esa era la ciudad. Pues ahí en esa cueva de Satanás, Dios plantó una iglesia por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Ahí fue Pablo en su segundo viaje misionero y ahí Pablo levantó una iglesia. Pero vean todo el trasfondo que tienen ellos. Entonces, esa era la iglesia de Corinto. Ahí era bien importante, ¿sí? Entonces, si había el templo de la diosa Venus, entonces imagínense, los que querían ir a adorar a la diosa Venus, ¿qué tenían que hacer? Acostarse con la prostituta. Así era como adoraban ellos, así. Entonces imagínense, bueno, pues ahí era una ciudad muy importante de Grecia. Los griegos eran muy dados a la filosofía, ya ven que era la cuna de los filósofos griegos, etcétera. Bueno, ahí Pablo fundó una iglesia. Pero se entera que en esa iglesia hay problemas. El problema es cuando el mundo se mete a la iglesia. Ahí se deja influenciar por el mundo. Entonces, Pablo se entera que hay problemas en esa iglesia. Para cuando existen estos problemas y que Pablo manda la carta, Pablo ya no está en Corinto. ¿En dónde estaba ya? En Éfeso, ¿sí? Como año y medio estuvo ahí en Corintio.
Bueno, se entera Pablo que hay problemas. ¿Se acuerdan cómo les dije que se enteró que había problemas? Tercera vez que hago esta pregunta. Por los de Cloé. ¿Quién era Cloé? ¿Quién sabe? Pero se enteró por ellos. No se sabe si era hombre o mujer, pero se le llega la información a Pablo que había problemas ahí, ¿sí? Y el primer problema que Pablo va a atacar es la división que había entre los. Dividida la iglesia. ¿Por qué? Porque le estaban dando importancia a las cosas que el mundo le da importancia en vez de centrarse en Cristo. Habían partidos, ahí estaban, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro. Y cada quien daba sus argumentos de por qué seguían esos líderes, ¿sí? Apolos, por ejemplo, dice la Biblia que era un elocuente orador. Entonces, es posible que impresionara su manera de predicar. Pablo tenía una manera de predicar bien sencilla y todo. Pero a fin de cuentas, Pablo los reprende. Alguien podría decir, bueno, Pablo no va a reprender a los que dicen yo soy de Pablo, pues son sus seguidores, pero no, también los regaña y les dice, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿O se bautizaron en mi nombre? Dice, gracias a Dios que a nadie he bautizado. Ah, sí, a fulanito y sutanito nada más. Dice, ¿por qué? Porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esto que indica algo importante, que el bautismo no salva. Por eso Pablo no bautizaba uno que otro, pero porque lo que salva es el evangelio, no el bautizo. Estábamos viendo eso. Entonces, los corintios, con esa mentalidad que traían del mundo, se estaban fijando más en el líder que en Cristo, ¿sí? Y dijimos que nunca vas a encontrar en las escrituras que Pablo se anduviera promoviendo, o que Pedro se estuviera promoviendo, o Apolos, nada. El problema eran los corintios, ¿sí? Entonces, les recuerda a Pablo que el verdadero evangelio es el que está centrado en la cruz de Cristo, nada más, ¿sí? Ese evangelio que para los judíos les resultó piedra de tropiezo, lo dice así la escritura. La palabra es escándalo, ¿no? O sea, de donde viene la palabra escándalo, ¿sí? Para el judío era algo que no podían aceptar, como su Salvador, su Mesías, era ese hombre crucificado ahí. Si para un judío alguien que era crucificado era alguien maldito, maldecido por Dios. Y para el griego era una insensatez, era una locura, ¿sí? Entonces, Pablo llegó a Corinto, que dice que con temor y temblor, que muchos asocian esta palabra como que la salvación se puede perder. Nada tiene que ver esa expresión de temor y temblor con que se pierda la salvación. Con temor y temblor es como respeto a algo, ¿sí? Pablo venía de Atenas. ¿Y cómo le fue en Atenas a Pablo? ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos 17. ¿Cómo le fue a Pablo en Atenas? Cuando fue a predicarle a los Meracuna. Mal. Ya, oye, ok, Pablito, ya tendremos tiempo de escucharte ahí después, ¿sí? Después platicamos de esto, pero dice, alguno que otro sí creyó, pero la mayoría, y de ahí va a Corinto. Entonces, él ya se dio cuenta Pablo que aunque le eche mucha elocuencia al mensaje, el mensaje debe estar centrado siempre en Cristo, ¿sí? Ahora, el mensaje es que ese Cristo crucificado, ¿sí?, es el que nos puede dar vida eterna. El creer el mensaje del Cristo crucificado, ¿sí? La respuesta que dé uno a ese mensaje es lo que depende o determina tu destino eterno. Dependiendo cómo reacciones a ese mensaje, es tu destino eterno. Si lo crees, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿sí? Le preguntó Jesús a Marta, ¿crees eso? ¿Creemos eso? Bueno, y el que no cree, ¿qué dice? Ya es condenado, dependiendo, ¿sí? Entonces, la sabiduría humana, dice Pablo, no fue capaz de reconocer la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos hace 8 días Romanos 1, de ahí del 20 en adelante, que dice que el hombre, Dios se reveló por medio de la naturaleza, ¿sí? Eso, en lugar de que el hombre buscara a ese Dios creador, ¿sí?, se envaneció en sus razonamientos y profesando ser sabio, se hizo necio. Y la palabra necio en la Biblia es palabra fuerte. Sí, es una palabra fuerte. Profesando ser sabios se hicieron tontos, profesando ser sabios, ¿sí? Y por eso Dios los entregó a la inmundicia, ya saben, ¿no? Entonces,
Agradó a Dios salvar al pecador por medio de la locura del evangelio. ¿Y cuál es esa locura? ¿Cómo manifiesta Dios su sabiduría? A través del evangelio, ¿sí? Esa sabiduría se manifiesta en todos los actos que realiza Dios para salvar al pecador. Solamente una mente inmensamente sabia como la de Dios pudo idear un plan de salvación como el que es. Jamás a una mente humana se le hubiera ocurrido eso, ¿sí? Jamás, ¿sí? Entonces, dice Pablo que él va a aplastar la sabiduría de los hombres. Dios va a aplastar la sabiduría de los hombres, ¿sí? Entonces, es bien importante, ¿sí?, que decidamos a quién vamos a creerle. Esto es importante. ¿A quién vamos a creer? ¿Enseñanzas de hombre o lo que enseña Dios en su palabra? Uno tiene que decidir. Esto ya no lo vamos a necesitar. Uno tiene que decidir en qué va a estar basada nuestra fe, ¿sí? Así que, mis hermanos, vamos a orar. Abran sus Biblias en el capítulo 2 de Primera de Corintios, que es el pasaje que nos toca hoy estudiar. Y miren, ahorita antes de orar, para que agarremos un poco de contexto y nos conectemos, voy a leer del versículo 1 al 5, que es hasta donde llegamos hace 8 días. Dice así, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no quiso adornar el evangelio, no quiso echarle mucha retórica. El evangelio tal como es, así de simple, así de llano, así de puro. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, la eficacia del mensaje no está en la elocuencia de las palabras, está en el poder del Espíritu. Y sobre eso debe uno de confiar, no en la oratoria del orador. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí fue hasta donde llegamos. Entonces uno tiene que definir en qué va a estar basada nuestra fe, en la sabiduría de hombres o en la sabiduría de Dios. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana porque nos has permitido congregarnos nuevamente, Señor, poder continuar estudiando este hermoso pasaje, este hermoso libro, Señor, que de Primera de Corintios, Señor. Gracias, Padre, y pido, Padre, porque me ayudes a explicarlo con claridad y fidelidad, siempre fiel a tu palabra, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, que me guíes por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y especialmente te pido por cada uno de nosotros, que nos des un corazón humilde, receptivo, atento a tu palabra, Señor. Necesitamos arduamente de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender este pasaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces, Pablo le está tirando a la sabiduría humana, ¿sí? Pero, ¿será que Pablo está diciendo que debemos desechar la sabiduría humana? O sea, que no sirve de nada ir a la universidad o está en contra de los intelectuales. No es lo que está él diciendo, ¿sí? Lo que está diciendo es que la sabiduría humana que es compatible con el evangelio, esa es la que resulta de beneficio para nosotros. Y lo va a aclarar ahorita. Recuerden que dijimos que Dios no quiere que nuestra fe hace un salto a ciegas, sino que esté basada en un conocimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los 3 ingredientes de la fe? A ver, ¿quién los recuerda? Los 3 ingredientes de la fe. Y hasta les dije, los 3 comienzan con C. Primer ingrediente, conocimiento. No puedes creer algo que no conoces, que no sabes, que no te ha sido dicho. Entonces, lo primero que se necesita es conocimiento. Conocer qué dice el evangelio, lo primero, ¿sí? Segundo, creencia. O sea, ya tienes la información, ahora, ¿qué sigue? Creerlo. Pero hasta ahí no ha pasado todavía nada contigo. Puedes tener el conocimiento y puedes creerlo,
Pues dice que dice Santiago, aún los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta con creer que los hechos acerca de Jesús son ciertos, sino el tercer ingrediente, lo que hace la diferencia, ¿cuál es? La otra C, confianza. Conocimiento, creencia y confianza. Y confianza significa que dependes de eso para tu salvación, nada más de eso, ¿sí? No puedes confiar, decir que confías y al mismo tiempo estar confiando en otra cosa necesaria para tu salvación. Es confianza plena 100%. Así que el primer punto que vamos a ver hoy, como ven ahí en sus bosquejos, que la sabiduría divina está al alcance del creyente. Y vamos a ver, dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que ya desde ahí no está tan simple la cosa, ¿sí? Así que vamos a tratar de ir por partes. Lo que los corintios necesitan entender es que lo que necesitan primeramente es tener la verdadera sabiduría. No sabiduría del mundo, sino la verdadera sabiduría para evitar las divisiones. Ahora aquí Pablo está diciendo, hablamos, no está diciendo hablo, dice hablamos en plural. O sea que se refiere no solamente a él, sino a sus colaboradores. A fin de cuentas, todo el que predique el evangelio. Pero ¿a quién se está refiriendo? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿A quién se estará refiriendo ahí Pablo? Hablamos sabiduría, obviamente sabiduría divina, entre los que han alcanzado madurez. La pregunta es, ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando dice a los que han alcanzado madurez? Podría ser que algunos piensan que se refiere a los creyentes que ya han madurado, con más experiencia, más maduros, más avanzados en el camino. Pero no todos están de acuerdo en eso, que se esté refiriendo a eso. Por el contexto, no puede estarse refiriendo a eso. Porque miren, ¿con quién está contrastando los que han alcanzado? Fíjense el contraste que hace a Pablo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. O sea, ahí con quién está contrastando. La sabiduría divina la está contrastando con la sabiduría del mundo. Ahora viene el otro contraste. Por un lado está hablando de los que han alcanzado madurez. Y por otro lado está hablando de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Entonces, ¿a quién se estará refiriendo? Cuando Pablo dice, hablamos sabiduría divina, ¿sí?, entre los que han alcanzado madurez, y si los que no han alcanzado esa madurez son los príncipes de este siglo, ¿a quién se está refiriendo entonces Pablo? A los creyentes en general. No está haciendo grados de diferencia entre el creyente maduro y el inmaduro. ¿Por qué? Por el contexto, porque eso lo va a tocar en el capítulo 3, donde ahí se habla de creyentes maduros, creyentes espirituales y creyentes carnales, que les llama hasta niños en Cristo, pero eso lo va a hacer hasta el capítulo 3. Ahora bien, además dice, no puede estarse refiriendo a creyentes maduros, sino creyentes en general. O sea, está diciendo que la sabiduría divina está al alcance o potencialmente en cualquier creyente está. Ese es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? No está haciendo el contraste entre inmaduros y maduros, sino entre incrédulos y creyentes, ¿sí? Ahora, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya dijimos que se refiere a creyentes. Y sabiduría, la sabiduría divina, no de este siglo, ¿sí? Aquí se está refiriendo a la sabiduría del mundo, ¿sí? Ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿A quién se estará refiriendo a los príncipes? ¿Quién creen que se refiere al decir ni de los príncipes de este siglo? Algunos piensan que son seres humanos, otros
que se está refiriendo a demonios, otros que se refiere a ambos. Pero si seguimos viendo el contexto, vamos a ver que se está refiriendo a los líderes humanos, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos eso? Porque dice, 7 más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No puede estarse refiriendo a demonios, porque no fueron los demonios los que crucificaron a Jesús. Además, los demonios conocían a Jesús. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Los príncipes de este siglo, pues los líderes, tanto religiosos como políticos. Podríamos decir a Pilatos, Caifás, ¿sí? Herodes. Esos son los que no conocieron la sabiduría de la sabiduría divina. Porque si hubieran conocido a Cristo como lo que es Cristo, el Mesías, el Salvador, dice, nunca lo hubieran crucificado, ¿sí? Entonces, nuevamente, hablamos sabiduría divina, ya dijimos, entre los que han alcanzado madurez, o sea, entre creyentes, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Aquí hay otro contraste. La sabiduría divina es eterna, no cambia. ¿Qué dijo Jesús? El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. En cambio, la sabiduría del mundo y los líderes del mundo, que dice aquí, perecen. Tarde o temprano se van con todas sus ideas, ¿sí? Ahora, el versículo 9 está un poco complicado porque ese versículo siempre lo han sacado de contexto. Fíjense cómo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje lo usan mucho en los sepelios, ¿sí? Pero no está hablando Pablo aquí de las glorias del cielo. No está hablando, el contexto no está hablando de eso. ¿De qué está hablando aquí? Antes bien, como está escrito, ¿qué es lo que no conocieron los líderes de este mundo? O los príncipes de este mundo. ¿Qué es lo que no conocieron? La salvación, las riquezas del evangelio. Eso es lo que no conocieron, ¿sí? Esas cosas que ellos no conocieron, dice aquí Pablo, esas cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, quiere decir, las riquezas del evangelio no se pueden conocer por medio de los sentidos naturales, ni por medio del ojo ni del oído. Y cuando dice ni han subido en el corazón de hombre, quiere decir que ni a un hombre se le ha ocurrido eso, ¿sí? O sea, las riquezas del evangelio a nadie se le pudo haber ocurrido más que a una mente sabia, perfecta como es la de Dios. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí hay otra evidencia de que se está refiriendo a creyentes. Porque ¿quiénes son los que aman al Señor? Los creyentes. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, ¿sí? Dice, sí, le amamos porque Él nos amó primero. Porque también Pablo dice en Romanos, no hay quien busque a Dios. Si Dios no toma la iniciativa de buscarnos, seguimos ahí desbalagados. Cuando Dios nos busca, ¿sí? Es porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, estas son las maravillosas verdades que no podrían ser conocidas por medio de los sentidos. Entonces, ¿cómo podemos conocerlas? Miren, dice la Biblia, y lo dice Pablo en Efesios, que nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿cómo era? Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él les dio vida. O sea, antes de Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y un muerto reacciona a los estímulos? Sí, les he dicho, si ponemos aquí un cadáver sobre esa mesa, podemos pasar, pellizcarle, hacerle cosquillitas en la planta del pie, ponerle un cigarro prendido. No va a reaccionar, ¿por qué? Porque está muerto. Bueno, Pablo dice que espiritualmente nosotros también no estábamos muertos espiritualmente. No respondíamos a ningún estímulo espiritual, a nada que tuviera, bueno, en mi caso así que no me interesaba oír de Biblias, ni de Cristo, ni de Dios, nada, ya estaba perdido totalmente. Para que yo pudiera reaccionar a eso, tuvo Dios que darme primero vida, o sea, tocar mi corazón para que yo pudiera creer el evangelio,
¿sí? Eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Después de andar perdidos y no saber ni qué camino me trajo hasta aquí, Dios toca tu corazón por medio de su Santo Espíritu. Lo que Dios hizo con Lidia, allá en Filipos justamente, ¿qué hizo? Lidia nada más estaba ahí lavando su ropa en el río y Dios preparó su corazón para que estuviera pelando la oreja a lo que estaba Pablo predicando, ¿sí? Es la acción de Dios, uno por sí mismo, aunque lo estés oyendo, no hace mella en ti, porque el Espíritu Santo tiene que prepararte primeramente, ¿sí? Entonces, esa sabiduría divina, ¿sí?, nos es revelada por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que Dios nos ha revelado, porque vean lo que dice en el capítulo 10. Ya vimos el 9, ¿sí? Versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. O sea, a nadie se le podía haber ocurrido eso. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas maravillosas verdades del Evangelio no podrían ser conocidas por nadie por medio de los sentidos. Entonces, si no pueden ser conocidas, ¿cómo le hacemos? Pues es ahí donde entra Dios nuevamente. Entra Dios nuevamente, dice en el versículo 10. Pero Dios, aquí está ese pero, es un contraste. Eso que para el hombre es imposible de percibir por sí mismo, no lo puede percibir ni por medio de los sentidos, ni por ningún modo lo puede percibir. Dice, pero, adversativa, Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo obrando en el corazón del pecador para hacerlo sensible a lo espiritual, ¿sí? Ese corazón que estaba muerto espiritualmente. Esto explica por qué a veces a personas les dices el Evangelio y les explicas el Evangelio, les predicas, hasta con manzanitas se los explicas. No, por aquí les entra y por acá les sale. No les interesa, no quieren saber de Dios, de Cristo, de la Biblia, no quieren saber de nada de eso, ¿sí? Están en los placeres del mundo, en los deseos del mundo. Tiene Dios que tocar ese corazón. Esta es una obra sobrenatural del Espíritu, ¿sí? Entonces dice, el Espíritu dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. A ver, vamos a ver aquí. Pablo está diciendo que estas maravillosas verdades del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, que éramos incapaces de poder entenderlas por nosotros mismos, Dios hace que las conozcas, que las entiendas por medio de su Espíritu, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Dice Pablo, porque el Espíritu de Dios conoce toda la mente de Dios. Mira, si Dios no se revela a nosotros no seríamos capaces de conocer nada de Dios. O sea, no podríamos conocer a Dios a menos que Dios se revele. Porque una mente finita, pecadora, ¿cómo va a conocer a Dios? La Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios. A menos que Dios te busque, uno nunca va a buscar a Dios. Dios toma la iniciativa desde el principio. Ese es el gran amor de Dios. El que no podemos comprender, ese es cómo Él pudo haberse fijado en mí, ¿sí?, desde antes de la fundación del mundo. Cómo Él pudo pensar en nosotros cuando todavía ni existíamos, ni existía la creación. En la mente de Dios ya estábamos ahí. Ya había pensado Él en nosotros, ¿sí? Entonces, esas verdades, ¿cómo las vamos a conocer? Por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce toda la mente de Dios, porque Él es Dios mismo también, el Espíritu Santo. Y Pablo hace aquí una analogía, dicen, fíjate, esto nos va a ayudar a entender. El 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, a ver, véanme y díganme en qué estoy pensando. ¿No lo pueden saber? No, gran mistake, estaba pensando en un guarache de bistec. O sea, ustedes no pueden saber yo qué estoy pensando a menos que yo se los diga, ¿no? O sea, una persona no la puedes conocer hasta que ella empieza a hablar, a decirte, oye, me duele aquí. De otra manera no puedes saberlo, ¿sí? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? O sea, ustedes no pueden saber lo que piensa, pero mi mente sí sabe qué estoy pensando, ¿sí?
que hay en mí como soy, e igual con cada uno de nosotros. Dice, esto está haciendo Pablo una analogía. Así como si en el hombre solamente él sabe lo que hay dentro de él, pues imagínense que el hombre quiera conocer lo que hay en la mente de Dios. Es imposible para nosotros. Entonces el Espíritu nos tiene que revelar lo que hay en Dios, ¿sí? Porque el Espíritu escudriña toda la mente de Dios, sabe todo lo que hay en la mente de Dios, y eso es lo que nos va a comunicar. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí Pablo está enfatizando un punto. Nadie puede conocer a Dios ni entender el Evangelio a menos que Dios se lo revele por medio de su Santo Espíritu. Primero, que le dé vida para que pueda entender el Evangelio, porque un muerto no entiende nada, ¿sí? Hasta que Dios, como dice, hasta que Él te da vida, ¿sí?, puedes entender el Evangelio. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Costal de cebollas? ¿Qué dice? ¿Qué recibimos? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué es lo que recibimos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en el creyente desde el momento en que pone su fe en Jesucristo. Esto es lo que se llama el bautismo en el Espíritu, cuando somos ya parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo entra a morar, y la palabra morar significa habitar permanentemente. En el verdadero creyente, ¿sí?, el Espíritu Santo no lo va a dejar ya nunca. Acuérdense que uno de los ministerios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que no lo hay en el Antiguo Testamento, era el Espíritu bautizador, el ministerio bautizador, cuando nos hace ya parte del cuerpo de Cristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Sansón, venía el Espíritu Santo sobre Sansón, ¿sí?, y después lo dejaba. En los jueces era así, venía el Espíritu Santo sobre él, los capacitaba para una tarea específica, después los dejaba. Pero en el Nuevo Testamento no sucede eso. El Espíritu Santo entra a morar en el creyente y queda ahí. Esto es otra evidencia de la seguridad de salvación, ¿sí? Ahora, ¿significa esto que podemos pecar porque el Espíritu Santo ya no nos va a dejar? Porque acuérdense que David le pidió a Dios, no apartes tu Santo Espíritu de mí, porque en el Antiguo Testamento sí pasaba eso. En el Nuevo Testamento no pasa eso. El Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasa si pecamos? Lo entristecemos, dice, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo. Y además pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias aquí y allá. Pagamos las consecuencias. Entonces, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? Acuérdense que les he dicho, como dice Carballosa, siempre que veas la preposición para ahí, porque eso te habla de propósito. Entonces dice aquí, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para, ahí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es lo que la sabiduría mundana no entiende. Nosotros podemos entenderla porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu y nos capacita para poder entender la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta frasecita también está medio complicada. Hay opiniones respecto a qué dice, pero creo que el contexto y lo que más se apega es que Pablo dice, hablamos, lo que estamos hablando del Evangelio no es sabiduría humana, no me la platicó la comadre ni nada, son palabras que nos ha revelado Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Dice lo que enseña. Ahora, lo que enseña el Espíritu, ¿qué es lo que enseña el Espíritu? Las realidades espirituales, dice Pablo. La traducción que más encaja con el contexto es que las verdades espirituales, Pablo nos las enseña con palabras espirituales. O sea, eso es a lo que se refiere acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las verdades espirituales son expresadas con palabras espirituales, no de sabiduría del mundo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Esta sabiduría, entonces estamos viendo que la sabiduría está al alcance de todo el creyente. O sea,
potencialmente tenemos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los corintios? Si Pablo le está diciendo que ellos tienen sabiduría divina, ¿por qué estaban haciendo lo que hacían? Porque seguían comportándose como si todavía pertenecieran al mundo. Miren, a veces uno recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador y sigues haciendo los mismos hábitos pecaminosos. ¿Qué pasaba con los efesios? Los efesios pusieron su fe en Jesucristo. ¿Y qué dice en el libro de los Hechos? Seguían practicando la brujería, ya eran creyentes y seguían practicando la brujería hasta que les cae el 20, ¿sí? Y se dan cuenta que estaban mal. Así, ¿cuántos de nosotros seguimos con el viejo hábito pecaminoso hasta que entendemos por el medio del Espíritu que te hace ver que eso no agrada a Dios? ¿Sí? No agrada a Dios. O sea, muchas veces a nosotros a lo mejor teníamos ahí por ahí santitos o algo, y llega el momento en que yo ya no necesito esto, ¿sí? Pero no sucede de la noche a la mañana. A veces toma tiempo un proceso, ¿sí? Bueno, déjame ver, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Ahora, esta sabiduría, también en tercer punto, es rechazada también por el incrédulo. Fíjate, dice 14, después de decir Pablo, todo lo que hemos recibido de Dios, las verdades espirituales que hemos recibido de Dios con palabras espirituales, ¿sí? Para poder conocer la mente de Dios. Ahora, el versículo 14 otra vez comienza con esa palabrita, pero, ahí está el contraste, no sucede así con todo ser humano, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero, contraste, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Miren, en el griego dice el hombre animal, así dice, el hombre animal, el hombre natural. ¿A quién se estará refiriendo? ¿Quién es el? Ahora, esa palabra percibe, en realidad dice rechaza, porque está en voz activa, ¿sí? Es una acción que comete el incrédulo rechaza, aquí dice, entonces podríamos decir así, el incrédulo rechaza las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las rechaza? Porque son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir, o sea, evaluar espiritualmente. Para que una persona pueda evaluar espiritualmente, ¿qué se requiere? Requisito número 1, que tenga el Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene o cómo se tiene el Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo, ¿sí? En automático, en el momento en que creímos, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios te capacita ya para poder entender sus palabras. ¿Por qué creen que hay mucha gente católica que dice, pues yo leo la Biblia, pero no la entiendo? Digo, a mí me pasó un día que se me ocurrió también leer la Biblia, no la entendí nada, ni me llamó la atención, no entendía nada. Gente que dice que la lee, pero no la entiende. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque si no tiene el Espíritu de Dios, nunca la va a entender, ¿sí? Y ya cuando tienes el Espíritu de Dios, puedes empezar a entender la palabra de Dios. Es cuando empiezas, caray, ¿no? Miren, vamos a ver cómo todo esto lo hace el Espíritu de Dios. Miren, Dios, dijimos, el hombre no puede conocer a Dios si Dios no se le revela. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Dios? Revelarse. Ya se reveló por medio de la creación, pero la creación me habla de un Dios creador, no de un Dios redentor. La luna no me dice que yo soy pecador, un árbol no me dice que yo soy pecador y que necesito ser salvado, no me lo dice, pero sí me habla de un ser creador. Por eso dicen que Génesis 1:1 es la puerta de la fe. Si no crees Génesis 1:1, ya te costó trabajo creer la Biblia. Pero si tú crees Génesis 1:1, no vas a tener ningún problema para creerle a la Biblia. Porque, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es todo lo que dice. Si tú crees eso, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estás hablando de un ser inmensamente poderoso, potente, omnipotente, sabio, ¿sí? Porque ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Está hablando del poder creador, de su sabiduría, ¿sí? Pero dile a un inconverso que esto fue creado por Dios en 6 días. ¿Qué te dicen? Estás loco. ¿El que no has oído del Big Bang? ¿Sí? Todo salió de una explosión
¿Qué no has oído que venimos del chango? ¿Sí? Yo cuando iba en CCH sí creía eso. En serio, ya ves que ahí te meten ideas marxistas, leninistas y darwinistas y todo. Yo me acuerdo que una vez di un paréntesis, di una exposición sobre los homínidos y los póngidos. Es que me dejaron leer un libro que se llama, de Federico Engels, que se llama El papel del trabajo en la transformación de mono en hombre. Entonces dicen que antes éramos igual que los changos, pero por una mutación nos apareció un quinto dedo en oposición. Entonces ya ese chango que le apareció este dedo ya podía fabricar armas, ya podía matar animales, ya podía comer carne, ya tenía más proteínas. Y yo concluí mi exposición diciendo, pues yo sí creo que el hombre viene del chango. Y como yo en ese entonces andaba bien barbón y todo, pues, ya ves cómo te enajenas con Marx y Fidel Castro. Y dice, pues descenderás tú, que no sé qué. Yo dije, con razón me gustaba tanto el plátano, sí. O sea, porque esa es la sabiduría del mundo. Eso es lo que nos contamina nuestra mente. Eso es lo que el Espíritu de Dios se va a encargar de sacar, toda esa basura que tenemos en la cabeza, para meter la palabra de Dios. Le dices a un incrédulo, ¿sí?, que Dios hace flotar una hacha, que abrió el mar rojo, que alimentó a su pueblo con maná durante 40 años y que nunca se les gastaron las sandalias ni el vestido. No lo creen, no lo creen. Que Jesús caminó sobre el agua, no lo creen. ¿Qué te dicen? ¿De cuál fumaste? Cuéntame una de vaqueros mejor. No las puede. El exceso de sal, sí, exacto. No, fíjate que dicen que, bueno, tristemente se lo escuché a un pastor, tristemente, que hay que entender los evangelios porque están demasiado alegorizados, que cuando Jesús dicen que caminó sobre el agua, ay, perdón, gracias, ni cuéntame a qué horas volaron, que es que porque Jesús iba caminando por la orilla y que sus discípulos se les figuró que estaban pamplinas, en serio, niegan los milagros, y esa es la mente incrédula, niega los milagros. Por eso les digo, si tú crees Génesis 1:1, al que pudo hacer la creación en 6 días, ¿le costará trabajo caminar sobre el agua? ¿Le costará trabajo atrasar el día como, no me acuerdo, tú que eres bueno por el Antiguo Testamento, que cuando atrasó Dios el reloj, ¿no? Josué, o sea, ¿cómo pudieron derribar un muro a puros gritos? Ni cuando grita mi mujer se cae un muro. Imagínate que hayan tumbado un muro a puros gritos en Jericó. No lo creen, no lo creen. Esa es la mente carnal, no las puede entender porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de evaluar, de discernir espiritualmente. En cambio, el creyente, el espiritual, ¿sí?, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiso decir aquí Pablo con en cambio el espiritual? No está hablando del espiritual, más está hablando en creyente en general. ¿Sí? El creyente en general tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto de juzgar todas las cosas? De evaluar todas las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Si es un cristiano obediente, sometido a la voluntad de Dios, puede evaluar las cosas, ¿sí?, espiritualmente. Por ejemplo, si tú le dices a un incrédulo, ¿cuál crees que sea la solución para tanta inseguridad que hay hoy en día? Te van a decir, pues necesitamos mejores cárceles, te van a decir, necesitamos mejores gobiernos, necesitamos mejores universidades, para que lo que necesitamos es educar a la gente. Un creyente espiritual, ¿qué diría? Lo que necesita, que es Cristo. Eso es lo que necesita el mundo, Cristo. Lo que necesita el mundo es la sabiduría divina. Entonces eso es evaluar desde la perspectiva de Dios, porque la Biblia habla que somos pecadores. El hombre por sí solo, dijo a alguien, dale al corazón humano permiso para pecar y vas a ver de todo lo que es capaz de hacer. ¿Sí? El hombre, por naturaleza somos malos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, cada quien se extravía. O sea, cada quien hace con su vida un papalote. Esa es la mente incrédula, hasta que Dios toca. Entonces uno puede evaluar cualquier cosa desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la Biblia, ¿sí? Ahora sí que es ver las cosas a través de la Biblia, ¿sí? Por eso dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, tiene la capacidad para hacerlo, ¿sí? Pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nadie puede juzgarnos a nosotros como creyentes?
A veces hasta el incrédulo nos juzga y a veces con justa razón porque no estamos dando un buen testimonio, ¿sí? Pero lo que está diciendo aquí es que a nadie nos puede juzgar porque dime una cosa, un incrédulo va a juzgar tu comportamiento espiritual, ¿lo va a entender? Tú puedes entender por qué el incrédulo hace lo que hace cualquier cosa. Tú lo puedes entender. ¿Por qué? Porque es pecador, porque es esclavo del pecado, porque no tiene el Espíritu Santo, porque está sujeto a sus pasiones, ¿sí? Pero él no puede entender lo que tú haces porque te va a decir, oye hermanito, ¿te paras tan temprano los domingos para ir a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué aprendes con estar estudiando un libro tan viejo como la Biblia? ¿Qué ganas con eso? Y encima te pones a servir ahí en la iglesia sin recibir nada a cambio. Y encima das dinero, ¿sí? Para la iglesia, ¿sí? Y encima prefieres estar con los hermanitos de la iglesia que con tu propia sangre. No lo pueden entender. No pueden entender por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, no pueden entender que para nosotros es un deleite congregarnos. Para nosotros es un deleite servir a Dios en lo que sea, hasta acomodando una silla. Es un deleite. Pero para el mundo, para el que no conoce a Cristo, que dice, eso es locura. No, están bien deschavetados. No nos pueden, por eso no están capacitados para juzgarnos, para entender por qué hacemos lo que hacemos. Quizá podrían decir, oye, el domingo podríamos irnos a comer carnitas o ver el partido de fútbol o lo que sea, ¿sí? Pero ir a la iglesia, no pueden entender. Por eso dice, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿por qué? Por otro lado, porque al creyente, ¿quién lo juzga? Finalmente lo juzga la propia palabra, lo juzga Dios. Como dice Pablo, a mí quien me juzgue es Dios. Y así es lo que debemos hacer. ¿Qué quiere decir Daniel? A ver, try to remember cuando vimos Daniel. ¿Qué quiere decir el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Finalmente, nosotros, no quiere decir que conmigo ni te metas, a mí nadie me juzga. No, finalmente sí tenemos quien nos juzgue, que es Dios, ¿sí? Dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿por qué un incrédulo no nos puede juzgar a nosotros, ¿sí? En hacer ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque él que sabe de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, si nosotros estamos actuando conforme a Dios dice, y alguien nos juzga a nosotros, ¿a quién está juzgando? A Dios. Dice, el que juzga la ley, juzga al que la hizo, dice Santiago. Entonces, el que dice, esos hermanitos están de locos, fíjate, no debe pararse de tarde el domingo, se paran temprano, se bañan y se ponen bien guapetones y se van a ver a la congregación y todo, ¿sí? En lugar de estar aquí. Pero porque Dios nos dice que no dejemos de congregarnos. Pero ellos no lo entienden así, ellos no lo ven así, para ellos es cosa de locura. Entonces, cuando nos juzgan a nosotros, están juzgando a Dios, porque es Dios quien lo dice, lo que tenemos que hacer. Y nosotros tratamos de obedecer a Dios, ¿sí? No perfectamente, pero sí sinceramente, ¿sí? Porque también fallamos, ¿sí? Entonces, vamos al último versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está lo importante. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que debemos pensar como Cristo piensa, ¿sí? Y sobre todo, si estamos predicando un Cristo crucificado en favor de los pecadores, ¿cómo debería de ser nuestro pensamiento? Si Cristo, siendo el creador, el Dios, estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria y morir como un criminal, ¿sí? Y todavía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando de humildad, no de egoísmo. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo debemos reflejar nosotros la mente de Cristo? Haciendo a un lado nuestro egoísmo y sirviendo con humildad desinteresadamente, ¿sí? Eso es miren, normalmente nuestra mente humana reclama derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, tengo derecho a esto, a aquello. Yo me pregunto, si Cristo hubiera reclamado sus derechos, ¿hubiera ido a la cruz? No hubiera ido a la cruz. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Tener la mente de Cristo significa actuar con humildad, servir y esto aplica no solamente en la iglesia, aún en nuestros matrimonios, aplica en el trabajo, aplica mostrar humildad, servir desinteresadamente y hacer a un lado nuestro egoísmo. Porque siempre nuestra tendencia pecaminosa
es siempre primero yo y luego yo y luego yo. Si en nuestros matrimonios comenzáramos un poco a pensar menos en nosotros y más en servir a los demás, pero que todos lo pensemos, ¿verdad? Eso sería fabuloso. Pero luego uno dice, no, yo estoy sirviendo y abusan de mí. Bueno, nosotros no somos responsables de lo que hagan los demás, somos responsables de lo que hacemos nosotros. Entonces nosotros debemos de actuar como Cristo actuó, ¿sí? Entonces, por eso dice, ¿quién instruyó a Dios? ¿Quién le puede enseñar a Dios? Nadie, ¿sí? Entonces, como les digo, si Cristo hubiera pensado en sus derechos, seguro que no va a la cruz, ¿sí? Entonces, debemos pensar que de esta manera, ver en qué manera puedo yo servir a alguien desinteresadamente, porque también podemos servir con interés, ¿sí? Esperando algo a cambio, pero eso no es tener la mente de Cristo. Ahora, para esto, para actuar así, que se requiere sabiduría divina. Pero que eso es inalcanzable para nosotros. No, Pablo está diciendo, está al alcance de nosotros. Tenemos su palabra, ¿sí? Tenemos a Cristo, que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, el hecho de que tengamos la sabiduría divina, no quiere decir que entonces, ¿para qué estudio la Biblia? No, pues por lo mismo, hay que estudiarla para conocerla. Exactamente, poder discernir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no debemos concentrarnos en presentar el Evangelio de la manera más llana, sencilla y simple, que hasta un niño la puede entender. Miren, ¿qué dice el Evangelio para que aprenda? Ahí va, ya con esto terminamos. ¿Qué dice el Evangelio? Soy pecador. O sea, Evangelio, que significa buena noticia, comienza con la mala noticia. Increíble, paradójico, ¿no? La buena noticia empieza con la mala. Soy pecador. Ah, sí, soy pecador. ¿Qué más? No te puedes salvar por ti mismo. La paga del pecado es la muerte. O sea, estás frito. O sea, cuando compramos así abiertamente, llanamente, la Biblia dice, yo no lo digo. Si no estás de acuerdo conmigo, no pelees conmigo. Dile, pelea con Dios, porque Él es el que lo dice en su palabra. Por cuanto todos pecaron y todos están separados de Dios. Que no es por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguna buena obra que pueda cancelarte un pecado. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que la persona vaya al punto en que diga, estoy frito. Ahora sí, como dice, triste mi calavera, o sea, ¿qué hago? Estamos fritos, estamos en un grave problema. La paga del pecado es la muerte, el infierno eterno, ¿sí? Pero aquí es donde entra ya la buena noticia, ¿sí? 1 Corintios 15, 3. Pero Cristo Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí? Y resucitó al tercer día. Él pagó con su muerte nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Dios no se va a hacer de la vista gorda con tus pecados. Dios los conoce todos y cada uno de tus pecados. Pero no te preocupes, ya Cristo pagó por ellos, ¿sí? Entonces ya no voy a pecar. Bueno, ya vas a tener la capacidad para ya no pecar. ¿Que va a haber caídas? Sí va a haber caídas, pero ahora tienes el Espíritu Santo que te va a capacitar para cada día pecar menos y cada día obedecer más al Señor. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces fíjense, así es como obtenemos la sabiduría humana. Entonces Dios, para que lo conozcamos, tiene que revelarse. Eso se llama revelación. Luego hay otro paso que se llama inspiración. Revelación, Dios se revela al profeta, ya sea de manera audible, en sueños, visible, como a Moisés que le habló a través de una zarza. Bueno, ahora, ya me habló Dios, dice el profeta. Ahora, ¿cómo lo pongo en palabras? ¿Qué tal si él me dijo que era blanco y cómo dijo, era blanco o era negro? El Espíritu Santo te inspira para que escribas justamente lo que Dios te reveló. Dios revela por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo te inspira al profeta a que ponga las palabras que recibió de Dios, ¿sí? Ahora, ya está la palabra de Dios en un papel, ya está aquí la palabra de Dios, ya está escrita, ya está en un papel. Pero ahí termina. Finalmente, ¿dónde debe llegar? Al corazón. Y ese proceso se llama iluminación. ¿Y quién lo hace? También lo hace el Espíritu Santo. Entonces, finalmente, la mente de Dios tiene que estar dentro de ti, ¿sí? Y entonces hay revelación, inspiración, revelación, inspiración e iluminación.
¿Cuántas veces que dices, ay caray, cuántas veces había leído este pasaje y hasta ahorita le entendí? Bueno, eso se llama iluminación. El Espíritu Santo te hizo entenderlo. Entonces, sí requiere de parte de nosotros esfuerzo de estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu pueda iluminarlo. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo? Traerla aquí cargando todo el tiempo ayuda. Hay que leerla, estudiarla, meditarla y sobre todo obedecerla. Bueno, vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios porque, bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque, pues si algo necesitamos es de tu sabiduría, Señor. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos si tuviéramos más sabiduría divina, Señor, y menos sabiduría humana, Señor? Padre, te pedimos que veamos las cosas como las ves tú, Señor, que no nos dejemos influenciar por lo que piensa el mundo, Señor. Porque cuando nos dejamos influenciar por lo que piensa el mundo, fomentamos las divisiones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver todo con ojos bíblicos, Señor. Y sobre todo, ayúdanos también a concentrarnos en servirte a ti, Señor. Ayúdanos también a compartir el Evangelio, pues no queriendo impresionar con oratoria humana y ni con mucha retórica, ni nada. Simplemente, Padre, lo que dice tu mensaje, Señor. ¿Sí? El Cristo crucificado, la cruz de Cristo es lo que tenemos que predicar, porque eso es lo que verdaderamente salva. Sabemos que como humanos a nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores, que nadie nos gusta que nos digan que vamos a ir al infierno, pero eso es lo que dice tu palabra, Señor. Pero tú mismo pagaste por nuestros pecados. Nadie tiene por qué ir al infierno, Señor. El camino al cielo está abierto, pero no es el camino del mérito humano. Es la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, quien se entregó a sí mismo por nosotros, Señor. En el nombre de Él te damos las gracias. Amén. Que nos permita estar el próximo domingo nuevamente. Muy bien, pues gracias, Juan Carlos, gracias a Dios por ponerte palabras para explicarnos este libro. Bueno, hermanos, vamos a seguir alabando al Señor con Leti y Pati. Leti, pues va. Miren, este canto, cuando escuché este canto me recordó mucho la iglesia de los Corintios, porque era una iglesia dividida. Y este canto habla más o menos de eso, de que cómo ve Dios la iglesia hoy en día, dividida. Unos dicen si hay que alzar las manos o no alzarlas, si hay que hablar en lenguas o no hablar en lenguas. O sea, la iglesia ya está muy dividida, ¿sí? Y el canto habla sobre dónde está esa iglesia que fue comprada con mi sangre, ¿no? Miren, es un canto hermoso para que reflexionemos en él, pero también es un canto muy difícil de cantar. Bueno, es difícil, tiene sus bemoles, porque lleva una métrica tan exacta que si te pierdes, ya te perdiste, ya no le agarraste a la pista. Entonces, vamos a cantarla con la voz original y nosotros vamos a poner nuestras voces de acompañamiento, ¿sale? Pero lo importante es que meditemos en lo que dice el canto. Quizá ya la han escuchado. Hace Tanto tiempo yo compré una iglesia a a precio de sangre y profundo dolor. Hace tanto tiempo que envían a mi hijo para a rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición.
Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia con su alabanza perfume mi trono en ese lugar. Una La iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse al culo ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. yo quiero una iglesia Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Amén. Podemos invitamos al hermano Salvador para que ore, si es tan amable. Gracias. Buenos días. Dice el Señor en su palabra en Éxodo 35, versículo 21. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Todo lo que el Señor nos da es prestado. Si el Señor nos llama a su presencia hoy, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar.
todo lo que nos da es para que nosotros podamos contribuir al engrandecimiento de su obra. Entonces vamos a dar con amor, con corazón dispuesto, con la seguridad de que el Señor lo va a emplear para el crecimiento de su obra. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque en tu misericordia nunca dejas nuestra mesa sin un plato, Señor, porque nos has dado techo, nos das más de lo que merecemos, Señor. Y permite, Señor, que podamos participar de tu obra, aportando para que esto pueda seguir avanzando, pueda seguir creciendo. Te pedimos, Padre, que dé sabiduría a quienes administran estas ofrendas para que sean sabiamente aplicadas, Señor. Bendícelas, multiplícalas, Señor, y también multiplica el producto de nuestro trabajo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Salvador. Podemos pasar, hermanos. Y invitamos a Leti y a Pati nuevamente. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Gracias, hermanas. Bueno, seguimos con el siguiente punto: testimonios, agradecimientos. Amén.
más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén, amén. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a la oración de despedida. Invitamos al hermano Armando para que haga la oración y nos despida. Gracias. Gracias. Hermanos, inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, a ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque solo tú eres santo. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este culto, en las alabanzas, y te pedimos, Señor, que nos dispongas con un corazón contento para ir a nuestras labores el día de mañana y durante el transcurso de la semana. Danos la oportunidad de dar buen testimonio, Señor. Si hay algún tropiezo, si hay algún algún obstáculo, tú lo puedes quitar, Señor, porque solo tú puedes hacer las cosas por nosotros. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Estamos despedidos.